1984 se establecieron por primera vez los criterios diagnósticos para esta enfermedad, ¿no? Para la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Y 27 años después, en el 2011, otro grupo de expertos a nivel mundial se reunió y a la luz ya de los últimos ensayos clínicos, artículos, investigación, se han ido agregando o conociendo más esta enfermedad, ¿no? Y es así que ya en esta revisión se incluye estos datos, ¿no? Por ejemplo, patología histológica, es decir, que ya se conocen que hay cambios estructurales en el cerebro, en el volumen, depósito de algunas sustancias, ¿no? Que mencionaron anteriormente, ¿no? Y eso se va incluyendo ya en la clasificación, ¿no? O en el diagnóstico, ¿ya? Además, también en esa época, en 1984, todavía no se tipificaba bien algunas características de otros tipos de demencia, ¿no? Ya con los estudios se ha ido conociendo más otros tipos, como por ejemplo la demencia frontotemporal, demencia por cuerpos de ley, porque Alzheimer no es el único tipo de demencia, ¿ya? Entonces, y también se incluyó la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones o PET, y los biomarcadores, ¿no? En líquido cefalorraquídeo. Aunque estos últimos todavía no están muy estandarizados, pero tenemos que mencionarlo porque ya hay estudios, ¿no? En los cuales, estudios de seguimiento, ¿no? De largo tiempo, que seguramente más adelante, con el tiempo, van a ser incluidos como exámenes auxiliares de rutina, ¿no? Además, la presentación inicial no amnésica, ¿no? La alteración de la memoria, si bien es cierto, es la forma más frecuente de presentación, se ha visto que, gracias a estos biomarcadores, se ha demostrado que la parte de la memoria, la amnésica, no es la única forma de presentación inicial, ¿no? También puede haber otras, que es la llamada no amnésica, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, que mencionó anteriormente la doctora, problemas de lenguaje, alteración visoespacial, funciones ejecutivas, ¿no? Entre otras, ¿ya? Y también tenemos, ya se conoce la información genética también, a enfermedad de Alzheimer, de repente en determinados grupos de pacientes, sobre todo que empiezan a edad temprana, en pacientes menores de 40 años, ¿no? Ya se ha identificado 3 genes, ¿no? De la proteína precursora del amiloide, el gen de la presenilina 1 y la presenilina 2, ¿no? Y la edad, ¿no? Si bien es cierto, digamos, la edad es, en pacientes mayores de 60, 65 años, no es digamos, frecuente, mejor dicho, es muy raro que se presente antes de los 40 años, pero ya se ha demostrado, ¿no? Que también se puede presentar en pacientes menores de 40 años, aunque es muy, muy raro, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente que viene, pues no viene diciendo, pues, quiero ver si tengo demencia, ¿no? Él viene diciendo, tengo olvidos, ¿no? Olvidos, problemas con la memoria, ¿no? Entonces, en este caso se tiene que hacer una serie de evaluaciones, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, lo principal o lo primero que tenemos que hacer es, como cualquier enfermedad, tomar la historia clínica, ¿no? Sacar datos, ¿no? Al paciente, al familiar, ¿no? Los síntomas que trae, cuál es su evolución, cómo repercute eso en su vida diaria, con qué empezó, hacer una cronología de con qué síntomas empezó, cómo evolucionó cada síntoma, qué se ha ido agregando y cómo ha ido afectando en su vida diaria, ¿no? Tanto es, hacer el examen físico general y también la evaluación neurológica general, ¿no? También, como parte de la evaluación, también están los test neurológicos o test psicométricos, que van a hablar más adelante, ¿no? En la cual, digamos, ya durante la historia ya se puede hacer una evaluación o examen mental al paciente. Digamos, no es el test neuropsicológico no hace el diagnóstico, ¿no? De un paciente con Alzheimer, ¿no? Por sí solo, ¿no? Los test neurológicos siempre se deben hacer en el contexto en el cual, cuando el paciente ya tiene una sospecha, ¿no? Y cuando queremos hacer un seguimiento. Lo vamos a ver más adelante. Y también las neuroimágenes, ¿no? Me refiero a imágenes del cerebro, ¿no? Lo que usualmente pedimos es, o lo que usualmente se usa en este caso es resonancia magnética, ¿no? Y también tomografía por emisión de positrones. Otras pruebas de laboratorio en sangre, por ejemplo, pruebas para hormonas tiroideas, para vitamina B12, ¿no? Que también son otras enfermedades que me pueden producir deterioro cognitivo,
¿no? Que me pueden confundir o pueden exacerbar un paciente que ya tiene Alzheimer, ¿no? Y pruebas genéticas y biomarcadores, aunque estos no se hacen de rutina, sino en determinados casos. Muy bien, entonces, ya sea con los criterios diagnósticos dados en 1984, así como los criterios diagnósticos en el 2011, siempre se ha mantenido en ambos que el pilar, ¿no?, o lo más importante, lo central para hacer el diagnóstico en un paciente con Alzheimer es la historia clínica, es decir, la información que obtenemos, ¿no?, y el examen físico del mismo paciente, ¿no?, y no o, sino y de los familiares, ¿no?, de los miembros de la familia y o del cuidador, que muchas veces, a veces puede ser familiar como también no, ¿ya? Entonces, sobre todo es importante tomar el dato de la familia o del cuidador, ¿no?, o del familiar que viva con el paciente, no aquel familiar que trabaja, le deja a su mamá y se va a trabajar y de todo el día y regresa en la noche y no le ha visto a su mamá todo el día, ¿no? Entonces, es del cuidador, de la persona que está ahí con él y que ve su día a día, ¿no?, cómo va interactuando, cómo va evolucionando su funcionalidad, ¿no? Ese es el informante o el familiar fidedigno al cual tenemos que entrevistar, ¿ya? Entonces, en el diagnóstico es importante tomar datos del paciente y del familiar. Entonces, acá les presento, entonces, los criterios diagnósticos. Cuando un paciente viene con olvido, lo primero que tenemos que determinar es si este paciente tiene o no demencia, ¿no? Luego ya vamos a tipificar qué tipo de demencia tiene, ¿no? Si es una demencia de Alzheimer, si es una demencia por cuerpos de Lewy, si es una demencia frontotemporal, o es una alteración cognitiva por alguna otra enfermedad no neurológica, ¿no? Entonces, como mencionamos, vamos a reforzar, entonces tiene que haber, el requisito es interferencia con la capacidad de ser funcional en el trabajo o en las actividades habituales, ¿no?, para hablar de demencia. Otro es una disminución de un nivel anterior de funcionamiento y desempeño. O sea que día a día ya no puede realizar sus actividades adecuadamente, con respecto a años anteriores o a meses anteriores. Otro que no está explicado por delirio o algún otro desorden psiquiátrico, ¿no?, que es de repente muy frecuente, pero estos fenómenos generalmente son agudos, ¿no? Otro que hay un deterioro cognitivo establecido mediante la historia clínica tomada del paciente y un informante que conozca al paciente, así como un examen mental o un test neuropsicológico. Es decir, este ítem, como bien todos los expertos lo recomiendan, ¿no? Entonces es importante que siempre el paciente venga con un familiar que nos pueda dar datos fidedignos de su historia, ¿no?, o de sus síntomas. Deterioro cognitivo que involucre un mínimo de 2 de los siguientes dominios, que ya han hablado anteriormente, ¿no?, que es deterioro en la habilidad para adquirir y recordar, o sea, en la memoria, deterioro en el razonamiento y tareas manuales complejas, por ejemplo, para sacar sus finanzas, ¿no?, deterioro en las habilidades visoespaciales, que también se mencionó, deterioro en la función del lenguaje, cambios en la personalidad, conducta o comportamiento, es decir, todos aquellos síntomas o alteraciones cognitivas que se han mencionado, ¿no?, en el cuadro clínico. Entonces, para tipificar enfermedad o demencia por enfermedad de Alzheimer, se le ha clasificado en 3 partes, ¿no?, actualmente. Probable demencia, posible demencia y probable o posible demencia con evidencia de cambios fisiopatológicos en el cerebro, ¿no? ¿De qué va a depender? En realidad, el diagnóstico de Alzheimer, el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Alzheimer es post-mortem, ¿no?, con un examen anatomopatológico. Sin embargo, con el cuadro clínico ya mencionado, con los exámenes auxiliares, tanto resonancia, test neuropsicológicos, etcétera, nos podemos acercar mucho al diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, eso significa diagnóstico probable, ¿no?, que nos acercamos mucho al diagnóstico definitivo. Y cuando ya hay cosas atípicas que se salen de lo habitual, pero que tiene síntomas de demencia, ¿no?, o sea, los síntomas mencionados anteriormente para demencia, sí podría ser posible,
¿no? Un poco más alejado, digamos. Y este último punto, el probable o posible demencia, con evidencia de cambios en el cerebro, o sea, fisiopatológico, se usa más para investigación, ¿no? Lo que usamos más en la práctica clínica son los diagnósticos de probable demencia y posible demencia. Esto más que todo es para ensayos clínicos y estudios de investigación. Entonces, ¿qué significa probable demencia? Entonces, todos los criterios para demencia ya antes mencionados, más que tenga un inicio insidioso, ¿no? La demencia no inicia en horas a días, sino inicia en cuestión de meses a años. Es tan insidioso que el familiar o el paciente, mucho menos el paciente, no se da cuenta cuándo empezó, no hay un momento exacto de cuándo empezó, ¿no? A eso significa insidioso, ¿no? Y que haya una historia clara, ¿no? Observada, reportada, de que hay un empeoramiento continuo de sus funciones cognitivas, ¿no? Y eso se puede demostrar de repente, hacer el seguimiento con las pruebas neuropsicológicas, ¿no? Y los síntomas iniciales, como dije, puede ser lo más frecuente que haya alteración de la memoria o también no amnésico, ¿no? Como lenguaje, visoespacial o las funciones ejecutivas. Y que además no haya otras enfermedades neurológicas o no neurológicas o psiquiátricas que puedan, digamos, ser tan severas que puedan dar síntomas cognitivos también, ¿ya? Y que nos puedan confundir. Eso es probable, ¿no? Y posible cuando hay un curso clínico atípico, por ejemplo, inicio súbito, o sea, un paciente que tiene todos los síntomas de demencia, o sea, que interfieren en sus alteraciones de la memoria, que interfieren en sus actividades de la vida diaria, pero de inicio súbito, ¿no? Eso no cuadra, ¿ya? Entonces ahí hay que replantearnos y buscar de repente otras posibilidades, ¿ya? Cuando no se objetiva una declinación progresiva en las pruebas neuropsicológicas, ¿ya? Cuando se hace el seguimiento en realidad. Y otro es cuando hay etiología mixta o concomitante, o sea, puede ser, sabemos que el accidente cerebrovascular también, cuando, por ejemplo, hay microhemorragias, ¿no? En forma crónica, también puede dar síntomas de demencia. Entonces hay que puede haber concomitantemente eso y nos puede confundir. De repente no es una demencia de Alzheimer, sino solamente enfermedad cerebrovascular. O demencia por cuerpos de Lewy, en la cual también hay depósitos de amiloide, que es otro diagnóstico diferencial. Y enfermedades no neurológicas que afecten, ¿no? La cognición. Y lo otro que tenemos que hablar de todas maneras, porque es, digamos, es lo que se viene más adelante, en los próximos años, ¿no? Mencionar que ya hay, digamos, sustancias, ¿no? O datos en la resonancia o tomografía, o sustancias que funcionan como biomarcadores, ¿no? Que son indicadores de un estado biológico, ¿no? Que se puede medir, ¿no? Decir, leve, moderado, severo, o ausente, presente, dudoso, ¿no? Como medir la glucosa, ¿no? La glucosa en sangre, igual, ¿no? Y que indica un estado biológico normal, o puede ser que indique un estado patológico, o en respuesta a un tratamiento. Eso es en general un biomarcador, ¿no? Aquí en Alzheimer, en la enfermedad de Alzheimer ya se ha estudiado muchos años, ¿no? Se ha encontrado, incluso se ha clasificado, ¿no? Algunos biomarcadores. Oh, sí, ajá. ¿Y cuál es la utilidad? Por ejemplo, lo podemos utilizar en aquellos por ejemplo, demencias que son muy dudosas, por ejemplo, en menos de 40 años, ¿no? Podemos usar estos biomarcadores, ya se usan, ¿no? en otros países, sobre todo en estudios de investigación, ¿no? Para diagnosticar, ¿no? Con mayor certeza. Estudios de investigación, ¿no? En etapa preclínica, como mencionó la doctora, en etapa preclínica no hay síntomas, ¿no? Pero sin embargo ya, en esa época ya hay cambios, o ya hay alteraciones en el cerebro, ¿no? Y con presentaciones atípicas, por ejemplo, en aquellas presentaciones de inicio súbito, ¿no? Pero que tiene una clínica tan sugerente, ¿no? O de repente no se ha tomado bien el dato, entonces se puede ayudarnos de esa prueba diagnóstica, ¿no? Siguiente. Ajá. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, incluso hay varios y se la ha dividido en proteínas de depósito y otras proteínas que producen injuria o degeneración neuronal, ¿no? O lesiones, ¿no? En la resonancia. En las proteínas de depósito tenemos a la proteína beta-amiloide, ¿no? Ya sea en el líquido cefalorraquídeo o en la tomografía por emisión, que es una técnica, ¿no? En la cual se
inyecta sustancias y se ve la cantidad, si es mayor o menor en la tomografía, ¿no? Y otra es injuria o degeneración neuronal. Acá tenemos tres, ¿no? Una es la proteína tau, que es otra proteína que se ha mencionado ya, que son proteínas que forman parte, ¿no? Parte de la estructura de las neuronas, en realidad, sino que llega un momento en que se degenera, se acumula o falta, ¿no? Y produce alteraciones, ¿no? En la función cerebral, ¿no? Otra es la fluorodexioxiglucosa en la tomografía por emisión de positrones y atrofia cerebral en la resonancia, ¿no? En sitios específicos, ¿no? Como en el lóbulo temporal, en la parte medial, y en el lóbulo parietal también en la parte medial, ¿no? Ajá. Entonces, lo que hemos hablado acá, dale un ratito atrás, ajá, aquí, proteína beta amiloide o proteína tau en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? O sea, lo que se requiere es tomar una muestra, ¿no? Del líquido de la columna, ¿no? Esa es la forma en dosar estas proteínas, ¿ya? Y ahí se ve si existe, si hay o no hay, o es indeterminado, ¿no? Siguiente, ajá. Entonces, este es el procedimiento que lo hacemos acá en el hospital diariamente, ¿no? Como diagnosticar una meningitis igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar proteína tau elevada en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Esta sustancia casi no hay en otras partes fuera del cerebro, entonces es casi específico, nos dice mucho que ya ese paciente tiene enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y otro es imágenes del cerebro, ¿no? ¿En qué nos ayuda? Uno, para buscar otros problemas neurológicos que nos pueden, digamos que pueden producir también alteraciones cognitivas, ¿no? Y también alteraciones características de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, sobre todo la disminución de volumen, ¿no? Vamos a ver más adelante, siguiente. Ajá. Por ejemplo, ¿qué otras enfermedades me pueden hacer confundir? Acá tenemos un cerebro normal y acá, miren, la gran dilatación, que se llama ventrículo cerebral, ¿no? Que es una estructura vacía en el cerebro que está lleno de líquido cefalorraquídeo y que se dilata, ¿no? Y al dilatarse comprime estructuras del cerebro y también puede dañar, las funciones cerebrales y producir una también alteraciones cognitivas, ¿no? Que pueden hacer pensar que se trate de una enfermedad de Alzheimer. Por eso es importante, como parte del diagnóstico, la evaluación, una resonancia magnética para descartar estas enfermedades. Entre otros, es un ejemplo, ¿no? Puede haber tumores, puede haber hemorragias, hematomas sudural crónicos, ¿no? Etc. Y otro es alteraciones ya características de Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, este es el cerebro, un corte así, de esta forma, ¿no? Delante, en la cual, esta es la parte más profunda, más medial, en la línea media, ¿no? En la línea media del cerebro, en la cual vemos, ¿no? Que esta zona se atrofia, se achica, ¿no? Como una pasa, ¿ya? Y esto es en zonas más avanzadas. Acá lo tenemos más claramente, ¿no? Aquí está un cerebro en inicios y acá está un poco más avanzado, ¿no? Se va atrofiando. Este es el área de la memoria, específicamente, ¿no? Y es lo que en realidad hay una atrofia global, pero es el área que más, digamos, más se afecta, ¿no? Las áreas mediales o más internas del cerebro, del lóbulo temporal y también parietal, ¿no? Temporal, parietal. Y estas son otras, bueno, que se hace, digamos, para estudios de investigación, ¿no? Este es el PET, ¿no? Que es la tomografía por emisión de positrones con depósito de amiloide, ¿no? Acá, ¿no? Depósito de amiloide, miren qué diferente es. Cambia, entonces ya hay cambios estructurales acá, y esta es una resonancia en secuencia T2, en la cual nos sirve para ver hemorragias antiguas o recientes, ¿no? Calcificaciones, y en la cual vemos acá microhemorragias por depósito de amiloide, y eso ya nos puede hacer sospechar que este paciente, ¿no? Con los síntomas pueda tener también Alzheimer, ¿no? Si es que tuviera los criterios. Y esto es el otro método, que es la fluorodeoxiglucosa en el PET, ¿no? Donde se observa un hipometabolismo en aquellas donde están señaladas, no se observa acá, pero ese es el lóbulo parietal, ¿no? Lóbulo temporal, lóbulo parietal, hay disminución, o sea, hay del color, ¿no? Ajá. Entonces, la otra parte vendría a ser lo que son los test neurológicos. Como les dije, por sí solo no nos da el diagnóstico, ¿no?
generalmente los expertos no lo recomiendan para, digamos, para como que en todos los pacientes se tendría que hacer. Puedes hacer un examen mental, generalmente lo que hacemos es un examen mental en la cama del paciente o en la consulta, ¿no? Pero hay veces en que hay dudas, ¿no? No tenemos un buen informante, o el paciente tampoco no da buena información, tampoco el familiar, entonces podemos recurrir a estas pruebas que nos pueden dar, que son test, o sea, hacer un cuestionarios, ¿no? Hay de diferentes tipos que evalúan diferentes dominios de la cognición, el lenguaje, en general todo, pero unos más que otros, ¿no? La memoria, las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, y esto se debe realizar al paciente, ¿no? Siguiente. Se debe realizar al paciente y también al familiar o al cuidador, a ambos, ¿no? Para tener un diagnóstico más certero de la enfermedad. Ajá. Entonces, nos ayuda ¿qué? Para establecer un nivel basal, ¿no? Y hacer, como les dije, un seguimiento, porque lo que tenemos que demostrar es que hay un deterioro de sus funciones cognitivas progresivamente, ¿no? Y otro, para diferenciar también tipos de demencia, ¿no? Entre demencias de neurodegenerativas, o no solo eso, sino también demencias con otros tipos de alteraciones cognitivas por otro tipo de enfermedades, ¿no? Y otro, identificar alteraciones, ¿no? Por ejemplo, está mal más en las funciones ejecutivas o que tiene más deterioro en el lenguaje, y planificar estrategias terapéuticas, ¿no? Que se va a hablar más adelante. Por favor. Ajá. Ejemplos de ellos son varios, ¿no? Lo que usamos, generalmente lo que más usamos, el Mini-Mental Test, no sé si algunos de ustedes les habrán aplicado, a algunos de sus familiares, test de alteración de la memoria, que son test realmente que se hacen en 12 minutos, 7 minutos, ¿no? Bastante rápido, que se hace en la consulta. Y otros que son más largos, ¿no? Que demoran de repente media hora o un poco más, ¿no? Entre otras, ¿no? Vamos a ver, creo que hay un ejemplo. Acá está un ejemplo que es de la evaluación clínica de demencia, se llama, en la cual se hace esta entrevista tanto al familiar, primero al familiar, luego se hace al paciente. Son varias preguntas, ¿no? Y esa es la clasificación, ¿no? Ninguna alteración, dudoso. Acá hay ya una demencia leve, demencia moderada, demencia grave, o sea, deterioro más que demencia, ¿no? En la cual, ¿qué evalúa? Lo que mencionamos, o sea, los síntomas, ¿no? Memoria, orientación, razonamiento, para solucionar problemas, actividades fuera de la casa, o sea, cómo se comporta en la sociedad, actividades domésticas y aficiones, y el cuidado personal, o sea, todos los aspectos, no solamente la memoria, ¿no? Ese es uno de los test o de las escalas que se usa para evaluar la demencia. ¿Ya? A ver, ¿sí? Ajá. Y otras tenemos las pruebas de laboratorio. Como dije, hay otras enfermedades no neurológicas que también me pueden producir alteraciones cognitivas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las demencias por alteraciones de la tiroides, ¿no? Hipotiroidismo, déficit de vitamina B12, el VIH, ¿no? Como mencionó la doctora, muchas de ellas. Entonces, lo que hacemos también son, como parte del estudio, pruebas de sangre, ¿no? Orientadas específicamente a descartar esas enfermedades que nos pueden hacer confundir con Alzheimer o que puedan exacerbar una enfermedad de Alzheimer. Creo que es la última. Por ejemplo, deficiencia de vitamina B12, TSH, ¿no? T4, para ver hipotiroidismo, neurosífilis, ya la sospecha, ¿no? HIV también en poblaciones que hay sospecha, y neoplasias, entre otras, ¿no? Creo que eso es todo. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.